la necesidad que tenían los colonos en el Nuevo Mundo de obligar a trabajar a los indígenas, tanto para labrar los campos como para explotar las minas. No habían llevado siervos como los que había en España, ni esclavos moros ganados en la guerra, y ellos mismos sabían pelear, pero no sabían trabajar, una trascendental diferencia con los que serían más tarde los colonos de las posesiones inglesas en América del Norte. Así, buscaron mano de obra sierva en los indios de la conquista, como lo habían hecho durante siglos en los moros de la Reconquista. También en ese sentido la una siguió a la otra como su prolongación natural. Y la corona, que cobraba impuestos, el quinto real, la quinta parte de todas las riquezas descubiertas, no correspondía financiando las expediciones, solo proporcionaba a cambio protección contra la intromisión de otras potencias europeas, una protección cada día más precaria, y derechos jurídicos de población y de conquista. En primer lugar, los de posesión sobre el Nuevo Mundo que otorgó el Papa en su bula Intercaetera, entre otras cosas, a los monarcas españoles, y las leyes para las reparticiones de tierras y de indios, para la fundación de ciudades y la organización institucional en torno a los cargos nombrados desde España, gobernadores, oidores, visitadores y también curas doctrineros y obispos. En suma, la corona solo proveía, o al menos prometía, la ley y el orden ya absolutista y regio, antifeudal, que estaban instalando en la península los reyes católicos. De acuerdo con las leyes dictadas por la corona, solo podían viajar a América los súbditos castellanos, ni siquiera los aragoneses, y los portugueses, a las posesiones del imperio en las costas del Brasil, de acuerdo con la línea arbitraria trazada con el dedo de arriba abajo en el mapa por el Papa Alejandro I Borgia, un Borja español, dividiendo entre España y Portugal las nuevas tierras descubiertas. Una línea escandalosamente injusta, no solo con los indios americanos, por supuesto, sino con los demás reinos de Europa, excluidos caprichosamente del reparto. Años más tarde, indignado, pediría el rey de Francia que le mostraran en dónde había dispuesto Adán en su testamento tan inicua distribución de su herencia. Solo estaban autorizados para ir a las Indias, a conquistar o a poblar, castellanos que pudieran probar su limpieza de sangre. Solo cristianos viejos, ni judíos ni maometanos, aunque el propio Colón era tal vez judeo converso, y luego vendrían otros que también lo eran, como, por ejemplo, el conquistador del nuevo reino de Granada, Gonzalo Jiménez de Quesada. Eso era incontrolable, al fin y al cabo. Sobre un total de unos 5 millones de habitantes, la población de España contaba 300.000 judíos expulsados en 1492, el mismo año del descubrimiento, y 800.000 conversos, una quinta parte de los españoles. En cuanto a los moros que se quedaron tras la conquista cristiana de su último reducto de Granada, también en 1492, eran 500.000. Pero aplicar con rigurosidad las leyes de limpieza de sangre era imposible, y además las leyes eran laxas, y además había muchos juristas, duchos en interpretarlas. Por eso aquí vinieron todos. La limpieza de sangre tenía que ver con la religión, no con la raza. Ya los españoles de esas horas del Renacimiento constituían tal vez la raza más mezclada de las que habitaban Europa, un entrevero de todas las etnias indoeuropeas llegadas en el curso de 2 o 3 milenios, íberos y celtas más o menos autóctonos, los misteriosos vascos, tartesios de Andalucía, griegos y fenicios venidos pacíficamente por el mar en el siglo V antes de Cristo, cartagineses del África y romanos de Italia en el siglo III en plan de guerra y conquista, judíos, según sus propias cuentas, desde la primera diáspora causada por la destrucción del primer templo de Salomón en Jerusalén por el babilonio Nabucodonosor, 600 años antes de Cristo, invasores visigodos y de otros pueblos bárbaros salidos de Alemania como los suevos y los vándalos, y aún de más lejos, como los alanos del remoto Irán, en el siglo VDC, y árabes a partir del siglo VIII en sucesivas oleadas, árabes de Arabia, sirios, bereberes del norte de África, almorávides, almohades, benimerines, y finalmente, por millares, los peregrinos pacíficos de Compostela, franceses sobre todo, que fundaban barrios y ciudades, además de monasterios cistercienses, a lo largo del Camino de Santiago cuando volvían de venerar la tumba del apóstol. Esa España diversa, no amalgamada todavía pero sí superficialmente unificada por la religión y la política, es decir, por los reyes y los curas, era probablemente bajo su doble corona de Castilla y Aragón el estado más poderoso de Europa, aún antes de que le cayeran en suerte el Nuevo Mundo y sus riquezas, una lotería que, paradójicamente, iba a ser una de las causas de su decadencia. Apenas un siglo más tarde ya se lamentaba el poeta Francisco de Quevedo y maldecía el oro americano. Nace en las Indias honrado donde el mundo le acompaña, viene a morir en España, y es en Génova enterrado. Poderoso caballero es don Dinero.
Tras 8 siglos de lucha contra los moros y de los reinos cristianos entre sí, a la corona de Isabel de Castilla le había llegado por conquista o por alianzas dinásticas la mitad de los reinos españoles: Castilla, León, Asturias y Galicia, el País Vasco, Extremadura y toda la ancha Andalucía tras la conquista del reino nazarí de Granada, y las Islas Canarias en medio del Atlántico. El Aragón de su marido no solo incluía a Cataluña y a Valencia, con lo cual entre los dos monarcas completaban su dominio sobre toda la península ibérica, con excepción de Portugal al oeste y de Navarra al norte, que no tardaría en caer bajo Fernando, sino que se extendía a un buen pedazo de Francia, el Rosellón y la Provenza, y a buena parte de las islas del Mediterráneo, las Baleares, Cerdeña, Media Córcega y Sicilia, incluido el reino de Nápoles que comprendía la mitad sur de Italia. Y, al menos en teoría, sus posesiones llegaban hasta Atenas, en el Mediterráneo oriental. Por añadidura, el Papa era suyo, el ya mencionado Alejandro I Borgia, un Borja valenciano con quien se intercambiaba favores y regalos. España era, pues, étnicamente hablando, lo que allá llaman culinariamente un puchero, una olla podrida, un revoltijo de todo lo que hay, que al ser trasladado a América y mezclado con las variadas razas locales pasó a ser, digamos, un sancocho. Pocos años más tarde, y en parte para suplir la diezmada mano de obra servil de los indios, serían traídos además en gran número negros del África para añadirlos al batiburrillo. La burocracia colonial intentó poner orden mediante una clasificación exhaustiva de cruces y matices: español, criollo, indio, negro, mestizo, mulato, sambo, cuarterón, salto atrás, albarazado, tente en el aire, docena y media de escalones de un sistema jerarquizado de castas. La realidad pronto mostró que esa tarea era ímproba. 300 años más tarde, durante las guerras de independencia de España, ya solo se distinguían los blancos, españoles o criollos, y los pardos, que eran la inmensa mayoría, y casi no quedaban indios. Y otro siglo después el filósofo José de Vasconcelos inventaría la tesis de la raza cósmica, la que hay hoy en América Latina, cada día más obesa y dedicada a aprender a hablar inglés. Dioses, hombres y demonios en México, en el Perú, sin duda también en otras partes menos civilizadas. Los aborígenes americanos creyeron en un principio que los recién llegados eran dioses, hasta que por primera vez los vieron muertos. Primero, a sus caballos, y entendieron que hombre y caballo no eran un solo ser incomprensible. A Montezuma, el emperador azteca, sus delegados le mandaron a México la cabeza cortada de un soldado español, pero aún así seguían teniendo dudas sobre si Hernán Cortés no sería en verdad la legendaria serpiente emplumada de los toltecas, el mismo antiguo héroe sagrado Quetzalcóatl cuyo regreso habían anunciado las profecías. Otro tanto ocurriría unos pocos años más tarde en el Perú con la llegada de Francisco Pizarro. Era ese hombre de hierro, blanco y barbudo, el mismo Viracocha de la mitología que había educado a los antecesores de los incas. Esa creencia errónea de que los españoles llegados por el mar eran los antiguos dioses les dio a los invasores una inmensa ventaja psicológica y estratégica, sumada a la superioridad táctica de sus armas: arcabuces, pequeños cañones, ballestas, espadas de acero, el ruido y el humo de la pólvora, las armaduras de hierro, los inverosímiles caballos, tan grandes como 6 hombres, los terribles mastines de presa, alanos leonados de potente mandíbula, usados en España para cazar osos y toros salvajes, y que en América los conquistadores alimentaban con carne de indios. A todo eso, los indios, que no conocían el hierro, solo podían oponer arcos y flechas con punta de